This here, that ice cold Michelle fight for that white gold. This one, them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, it's so pretty. Hola amigos, muy buenas tardes. Otra emisión de Ambientalismo Libre junto a nuestros amigos de México Libertario. Y vamos a hablar de algo que está también de moda. Se había enterado que hace unos días unas activistas ecologistas lanzaron sopa a la pintura de la Mona Lisa en Francia. Y ya vemos que es un acto que se está cometiendo muy seguido, ¿no? Pinturas, carros clásicos y bloqueos en las calles, lo cual parece algo pequeño todavía. ¿Por qué digo todavía? Esto me hizo mucho recuerdo a cosas que he visto en otro tipo de movimientos. Por ejemplo, en Bolivia, en el año 2019 y 2020, cuando el presidente de aquella época, Evo Morales, hizo fraude en las elecciones, la oposición y la ciudadanía se opuso a eso. Hubo un golpe muy fuerte de parte de sus militantes hacia el bienestar de los ciudadanos. Yo vi cómo hordas completas de personas estaban dispuestas a inmolarse para hacer explotar una planta de gas sin importarle su vida. Incluso se llegaron a disparar entre ellos para hacer creer que el ejército les había disparado cuando no fue así. Y ahora son héroes. Esos terroristas que querían hacer explotar la planta de gas son héroes. Luego recuerdo haber visto las manifestaciones de las feministas en México y también cómo estaban a un punto de quemar gente o golpear personas y destruir propiedad privada. En Chile, en el año 2019, cuando hubo el gran levantamiento que terminó en una nueva constitución y obviamente la siguiente elección de Boric como presidente, vimos cómo esta gente destruía todo, quemaba todo de una manera realmente irracional, como si estuviéramos tratando con animales, ¿no? Incluso en Estados Unidos, en el 2000, también en 2019, vaya coincidencia, los grupos de Black Lives Matter y Antifa destruían casas, destruían negocios, atacaban personas y por poco creo que hasta mataron, no estoy seguro. En todos estos casos hay algo interesante. El resultado es terrorismo. Terrorismo por una buena causa. Allá en Bolivia era indigenismo, era defender su raza. Ellos son víctimas, según su narrativa, son víctimas de opresión de los blancos o de los mestizos, y ellos tienen todo el derecho de violentar su propiedad, su vida y su libertad de las personas con tal de defender su causa. Las feministas en México igual son mujeres que han sido oprimidas y son capaces de destruir propiedad y atentar contra la vida y la libertad de otras personas porque están defendiendo a las mujeres según ellas. En Chile fue una mezcla de feminismo con socialismo, ¿no? Por los pobres y por las mujeres se destruyó casi por completo el país. Y en Estados Unidos, por los negros y por los pobres también, casi se destruye el país también completamente. Si no hubiera sido por ciertos factores que impidieron que esto continuara a mayores destrozos. Pero, por ejemplo, en Chile y en Bolivia, ellos tuvieron un éxito, lograron poner al nuevo presidente y al nuevo régimen dictatorial, probablemente en Chile no todavía, pero en Bolivia sí, lo cual ha seguido y seguirá destruyendo la vida de muchas personas. Entonces, he visto lo mismo en algo muy parecido a lo que corresponde a este programa, que es el ambientalismo. Yo en el año 2006 más o menos iba saliendo de un congreso de cacería, donde estábamos viendo la manera de aumentar la población de fauna silvestre en el norte de México. Sin embargo, a la salida me encontré con un grupo de activistas que estaban enojados con nosotros por querer cazar animales, siendo que realmente la reunión entera se centraba en rescatar animales y en aumentar su número y mejorar el hábitat y los ecosistemas de estos animales. Yo al intentar hablar con ellos, realmente no pude.
es imposible, gritan, insultan y hasta quieren agredir. Vemos el mismo patrón más chiquito que lo que acabo de mencionar de los otros tipos de manifestaciones. Entonces, lo cual me llevó a pensar, ¿qué es lo que lleva a esta gente a actuar de una manera tan salvaje e irracional? Bueno, hay un documento sobre el lavado mental de Rodríguez Carvalheira de 1992. Pueden encontrarlo en Google, está disponible ahí en una de sus páginas. Entonces, hay varios tipos de técnicas para lavar la mente. La primera es el aislamiento. Dice, se trata de encapsular al sujeto en lo psicológico, social y físico. Se pretende una desvinculación de la persona con el mundo exterior, un desarraigo y un desprendimiento de la red social protectora de la que gozaba hasta entonces. Así el individuo se distancia y se desliga de las personas próximas, de sus valores previos del pasado, como consecuencia de su propia historia. Podemos ver la narrativa ecologista, no es necesario aislar como en una secta, los meten a un cuarto y los aíslan. En este caso, lo que hacen es tomar por completo los medios de comunicación y bombardear constantemente con una narrativa, ¿no? Y eso crea que se aísle al individuo de la realidad o de otros países donde sí se habla la verdad. Luego está el control de la información, que es lo que les comentaba. Dice, esta estrategia está estrechamente relacionada con la anterior, obviamente. Se limita el acceso a la información de los medios de comunicación y a determinadas lecturas. Además, se reinterpreta tendenciosamente la información sobre hechos externos sin dar evidencias claras que sustenten dichas reinterpretaciones. Asimismo, el grupo supervisa y controla la educación infantil. Ya sabemos muy bien que los socialistas han tomado todos los medios de comunicación y especialmente el sistema educativo. Aquí podemos ver las dos cosas que están aplicando en la actualidad casi en todo el mundo, donde la narrativa ecologista es lo que más están aplicando para adoctrinar a la ciudadanía y en especial a los niños que les crea una ansiedad en el futuro, un miedo. Luego dice creación de un estado de dependencia existencial. En la medida que el individuo delega la responsabilidad de sí mismo en el grupo coercitivo, este acaba asumiendo las necesidades vitales de aquel: comida, forma de vestir, lenguaje, expresión y hasta los detalles más mínimos de la vida personal. La supervivencia depende de la pertenencia al grupo. Ahora son ecologistas o tienen que ser parte del grupo, tienen que hablar como ellos, tienen que defender lo mismo que ellos y tienen que pensar al unísono. Debilitamiento psicofísico. Esta técnica fundamentalmente gira en torno a tres estrategias para provocar debilitamiento: imposición de un régimen de alimentación empobrecido mediante una dieta insuficiente o desequilibrada. ¿A qué me suena eso de agricultura orgánica? Dos, limitación de las horas de sueño. Bueno, ahí no sé. Y tres, explotación de la energía personal hasta el agotamiento físico y psicológico. Podemos ver que una técnica del debilitamiento psicofísico es la que más se intenta ahorita lograr, ¿no? La destrucción de tecnologías que producen alimentos y controlar nuestra dieta diciendo que es más sana o que dañan menos animales. Luego están las técnicas de tipo emocional. Activación emocional del gozo, por ejemplo, se trata de proyectar afecto de forma masiva con el fin de conseguir que la persona entre en un estado emocional idílico. Una de las consecuencias de esto es la expansión histórica del presente. El adepto anula su pasado y considera que ha vuelto a nacer como una persona en el momento de su conversión, entrada al nuevo grupo. Tal como esto en los grupos ecologistas no sucede, pero podemos ver que en la propaganda que hacen hay mucho de esto, de esta propaganda histriónica. Por ejemplo, las películas, hemos mencionado algunas de ellas, cómo logran hacer sentir una emoción de frustración y enojo contra la civilización, porque están destruyendo la pureza de la naturaleza, ¿no? Y esto crea mucha ansiedad y mucha emoción, que es lo que justamente quiere la técnica, emoción, más que racionamiento. Luego está la activación emocional del miedo, la culpa y la ansiedad con la aplicación selectiva de premios y castigos. El miedo, el cambio climático realmente es puro propaganda del miedo, de la culpa, porque los humanos somos culpables, y la ansiedad, porque no sabemos qué va a pasar, ¿no? Entonces, a través de la alternancia de premios del castigo y de rendir culto a la confesión, la persona va interiorizando la culpa como mecanismo de control total. Se genera un círculo de culpa, confesión, pena, que genera permeabilidad a la manipulación. ¿Ok? Ya vamos viendo aquí cómo va la cosa. Las técnicas de tipo cognitivo, denigración del pensamiento crítico. Ya no puedes pensar, ya no puedes hablar con ellos, no puedes hablar con ellos. Si tú cuestionas por lo mínimo que sea el cambio climático, eres un derechista pro-Trump que debe ser callado.
Sutilmente, aunque a veces de forma manifiesta, se ataca la capacidad de raciocinio de la persona. Uso de la mentira y el engaño. En la fase de reclutamiento se oculta la verdadera finalidad del grupo. Una vez que la persona está ya dentro del mismo, el infiltrado de la información que recibe es absolutamente tendencioso. Podemos ver que el caso de Chile, Bolivia, México, realmente ellos están luchando por una causa que no es la causa que realmente les importa a los políticos. Ellos quieren el poder, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, y lo hemos visto, una vez que llegan al poder, lo que menos les importa son las causas, terminan siendo los tontos útiles. Pero aquí nada más son votos y ciertos actos vandálicos, por decirlo así, pero puede llegar a mayores. Luego llega la demanda de condescendencia e identificación con el grupo, aquí la obediencia. Transforma al sujeto en una pieza del grupo a efectos de homogeneizar su pensamiento con el resto de los miembros del mismo. Se trata de conseguir la desindividualización de la persona y a la vez que se moldea su nueva identidad. Control de la atención implica mantener a la persona continuamente ocupada en tareas doctrinales, de forma que se le exige máxima atención a la dinámica cotidiana del grupo coercitivo. Control sobre el lenguaje. Muchos grupos coercitivos elaboran su propia jerga. Se crea una forma de expresión con gran carga simbólica que confiere sentido a la pertenencia de identidad grupal y que además permite cargar emocionalmente nuevas palabras o recargar las viejas. El mundo se va a acabar, es el fin, tenemos 20 años, el humano es el culpable, ese tipo de eslogans, ¿no? Alteración de las fuentes de autoridad. La representación de la autoridad en un grupo coercitivo es ostentada por el líder y en paralelo por su doctrina. En este caso, pues sería la naturaleza, ¿no? Lo que ellos sostentan ante todo, como una divinidad. Y termina esto siendo unas técnicas de inducción de estados disociativos, ¿no? Uso de cántricos, hablar en lenguas, diferentes sistemas de meditación, oración, rituales de renuncia al pasado, aislamiento y privación sensorial, sobrecarga sensorial, el debilitamiento, el desarrollo de tareas monótonas y repetitivas. Y esto termina con una especie de abuso psicológico grupal. Si tú no estás de acuerdo, estas personas van a tratar de hacerte sentir mal como un grupo, a ti como individuo. ¿Y qué se busca con esto? La sumisión, la explotación, el control mental y la dependencia ansiosa. ¿Mm? Este tipo de grupos han existido desde los años 70 más o menos con la aparición del Frente de Liberación Animal en Inglaterra y Greenpeace, eso fue en los años 70. Y en América Latina uno de los más fuertes se llama IPS, ¿sí? Significa Individualistas Tendiendo a lo Salvaje, que nació en 2011 en México. Ellos ya están haciendo actos terroristas, han mandado cartas con explosivos a varios funcionarios del gobierno de Chile, por ejemplo, porque ya esta organización se ha expandido a Perú, a Ecuador, a Brasil, a Chile, Argentina, y ahí sí, en México sigue existiendo, donde ya no solamente es destruir una pintura, estamos hablando de destruir la propiedad privada. Hay un trabajo escrito por Novak, voy a pasar el enlace en la parte de abajo para que lo vean, en una página llamada Set12, donde él trata de más o menos hacer ver que el terrorismo o el ecoterrorismo no debe ser llamado ecoterrorismo, porque realmente su causa es justa, lo cual no está bien. O sea, quieren minimizar los actos vandálicos y terroristas que estas organizaciones están perpetrando y quieren perpetrar en un futuro. Esto puede terminar muy mal porque si la tendencia esta continúa y los políticos pueden usar a estas personas para lograr sus medios, como lo han logrado con otras causas como eh, el feminismo, el indigenismo, el racismo, el clasismo, a favor de ellos, el ecologismo es uno de ellos. Entonces, y todavía no tiene una participación fuerte. Sin embargo, la carga ideológica tiene más fuerza. No por nada, el presidente Javier Milei lo mencionó en Davos hace unas semanas, porque mencionó el feminismo y mencionó el ecologismo. Pasó por alto algunas porque no tenía mucho tiempo, pero creo que se centró en los principales que hay. Y realmente yo creo que incluso el ecologismo puede llegar a ser peor que el feminismo porque la cantidad de ciencia manipulada y de conocimiento que se necesita para rebatir estas mentiras ecologistas es mayor que otros sismos de la izquierda, que el feminismo, que el indigenismo. Ellos se los pueden rebatir de una manera más o menos fácil, con unos cuantos documentos y sentido común. En cambio, el ecologismo requiere mucha más especialización en campos como la economía, la ecología, la biología, la antropología,
cosas que la gente común no domina o ni siquiera conoce. Entonces, realmente va a ser muy difícil contrarrestar este tipo de ideas y adoctrinamiento que puede terminar consiguiendo zombies, destructores de todo, vándalos que no solamente van a destruir propiedad privada, sino pueden acabar con vidas completas. Y ese es el gran peligro que existen en esos movimientos, que poco a poco se está gestando en nuestras narices y muy pocos están eh, pendientes o alertas a este tipo de movimientos ecologistas. Ahorita son pinturas, mañana pueden ser vidas. Así que no se dejen engañar, traten de siempre estarse informando y obviamente acudir a nuestro canal donde la información es más precisa y tratamos de que vean el ambiente no como una entidad que se debe defender. El ambiente es simplemente un recurso el cual el mercado, el libre mercado va a proteger por el mismo valor que él tiene, ¿no? O sea, el ambiente tiene un valor y se va a proteger por sí mismo gracias al mercado, al sistema de precios y a la propiedad privada, como siempre lo hemos dicho. Muchas gracias por su atención y pronto estaremos con una nueva emisión. Hasta pronto.